antiguo régimen fue un sistema que se utilizó en Europa entre el siglo XVI y finales del siglo XVIII. Afectó al ámbito político, social y económico de una manera significativa, y los reyes cobraron una gran importancia en toda Europa, mayor de la que se había dado en cualquier periodo de la historia. Cobraron esta importancia en los ámbitos ya nombrados, económico, político y social. En lo político, el antiguo régimen se diferenció de cualquiera de los periodos anteriores. Se caracterizó por una forma de gobierno que recibía el nombre de absolutismo. En esta, el rey ostentaba todos los poderes, que eran ejecutivo, legislativo y judicial, todos unidos bajo una misma persona. Su poder, además, era considerado de origen divino. Aunque sí es cierto, tenía algunas limitaciones, la verdad es que eran verdaderamente escasas. El absolutismo se originó a finales del siglo XV. Como he dicho, los reyes tenían todos los poderes y eran de origen divino. El mayor representante del absolutismo fue el rey Sol, también conocido como Luis XIV, rey de Francia. La sociedad del antiguo régimen se caracterizaba por ser una sociedad estamental, dividida en estamentos según la situación jurídica de los integrantes, no según su nivel económico. Diferenciado en esto se encontraba el rey en la cúspide, la nobleza, posteriormente el clero, y en el escalafón más bajo se encontraba el tercer estado, compuesto por comerciantes, artesanos y campesinos. La nobleza se encontraba en uno de los escalones más altos de la sociedad. Como era un escalón privilegiado, no tenían que pagar ningún tipo de impuesto y vivían a través de las rentas que les concedían sus mayorazgos. Un mayorazgo era una porción de tierra explotada por campesinos y de la cual recibían una cantidad de dinero proporcional a la cosecha que el campesino hubiera recolectado durante ese año. El estamento eclesiástico también era privilegiado, por lo que no pagaba impuestos. Había dos tipos de clero, secular y regular. Y además también existía el alto clero, compuesto por obispos, arzobispos, etc., y el bajo clero, compuesto por curas y sacerdotes. Al bajo clero podía optar cualquier miembro de la sociedad que tuviera devoción hacia Dios. El tercer estado formaba el estado más bajo de la sociedad. Estaba formado por campesinos, artesanos, comerciantes, que a través de sus impuestos pagan las ostentosas vidas y los ostentosos caprichos de la nobleza y del clero. A la nobleza y el clero más bien les importaba poco la situación de este estamento, pero pronto surgiría la burguesía. La burguesía formaba parte del tercer estamento, por lo que no tenían privilegios, pero tenían una gran cantidad de dinero, por lo que comenzaban a cobrar verdadera importancia dentro del ámbito urbano del antiguo régimen. Existía la pequeña burguesía, pequeños comerciantes, artesanos, y la gran burguesía, que eran grandes comerciantes que trabajaban con grandes compañías y ganaban una gran cantidad de dinero. A pesar de que el absolutismo era el sistema político más frecuente en toda Europa, en lugares como Inglaterra y las Provincias Unidas se usaban regímenes parlamentarios, por el cual el pueblo podía elegir a sus propios gobernantes, que eran ellos los que promulgaban leyes y las aceptaban. Los mayores defensores de la monarquía absoluta fueron Bodin, que veía la necesidad de un gobernante poderoso, Bossuet, que defendía que la monarquía era la forma de gobierno más antigua, por tanto, debía seguir siendo la que se usara actualmente, y Hobbes, que respaldaba que el hombre, sin ser controlado, caería en la anarquía y el caos. Los gremios eran las asociaciones de artesanos en las cuales se acordaban la calidad y los precios de los productos fabricados. Cada gremio se encargaba de realizar un tipo de producto. Además, había distintas categorías dentro de los gremios. Estaba el aprendiz, el maestro y el oficial. El maestro era el dueño y el encargado de enseñar a oficiales y aprendices el oficio. La economía se caracterizó por ser una economía de subsistencia. Esto significa que su principal actividad era la agricultura, basada en unas técnicas bastante tradicionales que aportaban una baja y escasa productividad. Además, un porcentaje de lo que los campesinos obtenían debía ser entregado al noble. El sistema Norfolk permitió que no se dejara ninguna parte del campo en barbecho, aprovechando así su productividad. Se cultivaba trigo el primer año para producir pan, nabos el segundo, que era alimento para el ganado, cebada el tercero, para hacer cerveza, harina, etc. Y por último, se cultivaba trébol, que era alimento también para el ganado.
En el comercio exterior cabe destacar la navegación. Destaca también el comercio triangular, por el cual se enviaban manufacturas desde Europa hacia África, donde se intercambiaban por esclavos que eran enviados a Brasil a las plantaciones, y en las plantaciones se intercambiaban estos esclavos por materias primas que volvían a Europa para ser convertidas en manufacturas. El comercio interior era muy distinto. Era poco seguro, lento y además muchos productos se perdían por el camino. También cabe destacar las aduanas, en las cuales había que pagar una gran cantidad de impuestos, entre los que destacan los aranceles, que se usaban para subir el precio a productos extranjeros y así fomentar el comercio de productos nacionales. Entonces surgió la Ilustración, que fue un movimiento cultural e intelectual europeo, especialmente en Francia e Inglaterra, que se desarrolló desde finales del siglo XVII hasta el principio de la Revolución Francesa, aunque en algunos países se prolongó durante los primeros años del siglo XIX y trajo modificaciones políticas y culturales. Surgió el librecambismo, que es la doctrina económica según la cual la actividad económica debe desenvolverse sin la intervención del Estado, basada en el interés individual y al principio de la oferta y la demanda. Hay libertad de comercio internacional y se cree en la baja de precios motivada por la división internacional del trabajo y en la solución automática de las crisis. En lo político, la Ilustración propuso numerosas modificaciones, entre las cuales cabe destacar la separación de poderes. Los poderes son ejecutivo, legislativo y judicial. Hasta entonces, todos recaían en manos del rey o del soberano, y la Ilustración proponía que cada uno debía estar a cargo de una persona o, en su defecto, a cargo de institución. En lo cultural también promulgó numerosas reformas, entre las cuales cabe destacar la educación primaria gratuita, por las cuales todas las personas optarían a una enseñanza básica. Además, también propuso las reformas públicas para mejorar el ambiente, el uso de la razón y el pensamiento crítico. Gracias a ello surge el despotismo ilustrado, que fue la forma de gobierno autoritario que practicaron distintos reyes en la segunda mitad del siglo XVIII, inspirada en las ideas de la Ilustración. Estos monarcas rechazaron todas las reformas políticas, pero aún así aceptaron numerosas reformas culturales para favorecer al pueblo, a pesar de que el lema era todo para el pueblo pero sin el pueblo.